Buenas noches desde España. Vamos a seguir con la serie de charlas sobre el método científico en medicina clínica, fundamentos de inferencia estadística, en esta segunda parte más específicamente determinada, dedicada a exactamente la descripción de cómo funciona la inferencia estadística en medicina. Hemos visto que la conferencia está estructurada en una serie de puntos. Hemos visto en la charla anterior cómo se aplicó el método científico en la historia de la medicina clínica. Y ahora lo que vamos a ver específicamente es cómo se realiza la inferencia estadística, es decir, la contrastación de las hipótesis mediante experimentos aleatorizados en medicina. ¿Cuál es la lógica deductiva que hay detrás del contraste de hipótesis por el experimento? Bien, la lógica está sacada de este libro, Fundamentos de Filosofía de la Ciencia, de Díez y Moulines, y está representada en esta figura que tienen aquí. Vamos a ir poquito a poco desgranando la figura. Tiene 3 pasos. Lo primero es que nos preguntamos si ocurre la predicción. Lo segundo, si son correctos los supuestos auxiliares. Y lo último, si se cumplen las condiciones iniciales. Iremos poco a poco, insisto, desgranando y viendo exactamente en qué parte se aparecen los argumentos de la lógica deductiva de los que ya hemos hablado. Bien, el contraste de la hipótesis mediante los experimentos en la inferencia estadística se hace en 3 pasos. En esta charla particularmente vamos a ver el primero de ellos. Los 3 pasos son: se cumple la predicción, es decir, con los datos que hemos obtenido de nuestro experimento, se cumple la predicción que se ha inducido mediante la inducción lógica de la teoría de no efecto. Ahora veremos los detalles de lo que quiero decir, pero lo primero es importante saber si se cumple o no la predicción que estamos contrastando. Lo segundo es, en la realización del experimento se han cumplido los supuestos auxiliares, lo que en epidemiología clínica se llama la validez interna del experimento. Y por último, si además se han cumplido las condiciones iniciales de partida del experimento, lo que en epidemiología clínica se traduce por la validez externa o la generalizabilidad de los resultados. Bien, pero lo primero es establecer el campo de juego. Esto es como el fútbol o como el rugby o como el ajedrez. Primero hay que ponernos delante de un campo de juego y saber cuál es el orden que tiene que llevar el campo de juego. En el fútbol el campo de juego es un campo de césped que tiene unas rayas blancas y 2 porterías. En el rugby un campo de juego tiene sus porterías especiales y tiene también unas rayas en el suelo para marcar las distancias. Y en el ajedrez es un tablero con cuadrados blancos y negros y hay que saber cómo se orienta el tablero para empezar a hacer el juego. ¿De acuerdo? Entonces, para establecer el terreno de juego, el tablero, digamos, del ajedrez o el campo de fútbol o de rugby, es necesario que establezcamos, antes de ponernos a hacer el experimento, una serie de parámetros, una serie de especificaciones previas. Bien. Lo primero es que seamos capaces de construir una hipótesis nula, es decir, mediante la implicación lógica, que ya la conocemos de la primera charla, mediante la implicación lógica tenemos que ser capaces de montar una implicación lógica con un antecedente y un consecuente en el que el consecuente sea la hipótesis nula. Una hipótesis que diga, por ejemplo, que entre los 2 fármacos que estamos probando no hay ningún efecto. Claramente la hipótesis nula se va a deducir de una teoría, por implicación lógica, de una teoría de que no hay ningún efecto. Es decir, si los 2 fármacos, el placebo y el fármaco que estamos probando, entre ellos no hay ninguna diferencia en el efecto, de aquí se deduce, por implicación lógica,
utilizando esto como antecedente, un consecuente que dice que cuando hagamos las mediciones de las dos muestras, la que sea aleatorizada al grupo experimental y al grupo control, van a ser aproximadamente los mismos números. Bien, es decir, primero tenemos que tener una predicción de efecto nulo sacada por una premisa, una implicación lógica desde un antecedente que es la teoría de no efecto. El segundo elemento que tenemos que establecer para marcar el campo de juego es una hipótesis alternativa. Una hipótesis alternativa es una hipótesis de que sí hay efecto, sí que hay una diferencia en el efecto, y que tiene que estar situada a una distancia clínicamente relevante de la hipótesis nula. Si la hipótesis nula es la hipótesis que dice que no va a haber efecto, que el efecto va a ser el mismo en el grupo control y en el grupo experimental, pues a una distancia clínicamente relevante tiene que encontrarse una hipótesis en la cual ya las diferencias sean tan importantes que consideramos que ya tienen una cierta relevancia clínica. Y cuando hagamos entonces las restas entre, por ejemplo, las medias de las dos poblaciones, la tratada y la no, ya nos van a aparecer números que no van a ser cero, y la magnitud de estas diferencias la tenemos que evaluar en un grado de magnitud que ya nos parezcan clínicamente relevantes. Bien, es decir, la hipótesis alternativa está situada a una distancia mínima clínicamente importante de la hipótesis nula. Luego es que hay que establecer un valor alfa o nivel de significación estadística, es decir, tenemos que establecer a priori cuál es la probabilidad máxima que vamos a tener de cometer lo que llamaremos el error tipo 1. El error tipo 1 es el error que vamos a producir al equivocarnos al concluir que los tratamientos son diferentes. Es decir, a priori decidimos que cuando nuestro resultado del experimento sea afirmamos que los tratamientos son diferentes, la probabilidad de que nos equivoquemos será alfa. Bien, ese alfa habitualmente, por consenso entre los científicos, se establece en 0,05 en los estudios clínicos o 0,01 en los estudios de laboratorio. Es decir, que cuando al final de nuestro experimento tengamos una conclusión, si la conclusión es los tratamientos son diferentes, la probabilidad de equivocarnos va a ser o bien 0,05, 5%, o bien 0,01, 1%. También que tenemos que establecer el nivel beta, el valor beta. El valor beta es la probabilidad máxima de cometer error tipo 2. El error tipo 2 es el que vamos a cometer si finalmente concluimos que los tratamientos son iguales o no difieren clínicamente. Es decir, es la probabilidad de equivocarnos concluyendo que los tratamientos son iguales. Este error se va a producir cuando al final de nuestro experimento nosotros lleguemos a la conclusión y allí queramos afirmar los dos tratamientos son iguales, tenemos que expresar esta afirmación, los dos tratamientos son iguales, pero también tenemos que expresar la probabilidad de que nos estemos equivocando cuando hagamos esta afirmación. ¿De acuerdo? Es decir, esto, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el valor alfa y el valor beta, hay que establecerlo a priori, para que con los dos posibles resultados de nuestro experimento es clara, que pueden ser solo dos, o es verdad la hipótesis nula o es verdad la hipótesis alternativa, también el lector del trabajo sepa cuál es la probabilidad de que nos equivoquemos en cada una de las dos afirmaciones. Muy relacionada con este valor de nivel beta está lo que se llama el poder del estudio. En realidad es la inversa del valor beta, es decir, 1 menos el valor beta. Este 1 menos el valor beta es lo que se llama el poder del estudio. Habitualmente se utilizan trabajos en clínica que cuando se ha calculado el tamaño muestral y el poder suelen ser un poder de 0,8 o un poder de 0,9. Claro, el poder es la probabilidad de detectar la diferencia clínicamente importante cuando ésta existe. Es decir, que si nosotros acabamos concluyendo que existe una diferencia clínicamente relevante, es decir, acabamos concluyendo que la hipótesis alternativa es verdad, ¿cuál es la probabilidad que tenemos de que esa afirmación sea cierta? Bien, y esto es muy importante,
porque, claro, si no hacemos el ejercicio de calcular el poder, y el poder del estudio se calcula aproximadamente con los mismos cálculos que necesitas hacer cuando vas a calcular el tamaño muestral, es decir, si no has hecho el cálculo previo del tamaño muestral, no tienes ni idea de cuál es el poder que tiene tu estudio, y si eso ha pasado, si lo has diseñado tan mal que no has calculado el tamaño muestral ni sabes el poder que tiene tu estudio, puede ser que el poder del estudio sea tan bajito que la probabilidad de acertar al concluir que la hipótesis alternativa es verdad sea, por ejemplo, menor de 0,5. Es decir, imagínate que tú no calculas tu poder y cuando acaba el estudio, conclusión, la hipótesis alternativa es cierta. Y resulta que si alguien calcula por ti el poder, tu estudio está tan mal diseñado con un tamaño muestral tan pequeño que el poder es menor del 50%. Lo cual quiere decir, cuando yo diga que la hipótesis alternativa es verdad, entonces es más probable que me equivoque que no. Lo cual parece que sea una tomadura de pelo para el lector. Así que es súper importante que hagamos el ejercicio, cuando vamos a hacer un experimento aleatorio, de calcular el poder de nuestro estudio. Con estos parámetros, es decir, poniendo el terreno de juego y poniendo las porterías, ya estamos determinando el terreno de juego. El terreno de juego en estadística siempre es lo mismo. Es primero todos los cálculos de los análisis estadísticos en los que vamos a acabar calculando un valor de P, todos los cálculos se van a hacer sobre la hipótesis nula. El teorema central del límite, el teorema del límite central, que lo vimos en las otras charlas, asegura que sea cual sea la variable de la que partas, la distribución de las medias muestrales va a ser una curva normal. Así que sea cual sea la variable que estés utilizando, un porcentaje, que es una media, o una media de una distribución continua, sabemos que la distribución de las medias es una curva normal que está centrada en la media poblacional. Bien. Luego, el terreno de juego es una curva normal que en el caso de la hipótesis nula está centrada en el cero. En el cero, porque resulta que matemáticamente se puede demostrar que cuando las curvas son normales puedes sumar, multiplicar y restar curvas normales y el resultado de esa suma, multiplicación o diferencia vuelve a ser una curva normal. Entonces, si yo ahora estoy representando la diferencia entre las medias del grupo experimental y del grupo control, cuando hago esa resta, ese número también va a ser distribuido con una curva normal. Entonces, la curva de arriba en este gráfico representa la hipótesis nula. Es una curva normal que está centrada en el cero, que tiene una amplitud, bien, y esa amplitud se ha diseñado de tal manera que el extremo sombreado de esta curva normal de arriba marca un área de 0,05, es decir, marca los dos extremos sombreados suman un área del 5% de la curva normal. ¿Bien? Es decir, nos vamos a poner en el mundo, no sabemos cuál es el mundo que tenemos delante, pero nosotros para hacer la inferencia en la estadística frecuentista lo que nos ponemos es en un mundo en el que la hipótesis nula sea la verdad. Y eso, con la curva normal que nosotros hemos decidido tener con nuestro tamaño muestral, eso deja dos regiones grises a los lados. Bien, el cálculo que vamos a hacer ahora con nuestro experimento va a darnos un número y ese número lo tenemos que situar en el interior de la curva de la hipótesis nula y puede ocurrir que caiga ese resultado en el interior de la zona blanca, lo que llamamos la región de aceptación de la hipótesis nula, o que por el contrario caiga en los extremos grises. Cuando caiga en los extremos grises, entonces vamos a decidir que la hipótesis nula es falsa, no es una explicación razonable de nuestros resultados, y entonces nos vamos a poner abajo en la curva de la hipótesis alternativa y vamos a asumir que la hipótesis alternativa es una explicación mejor de nuestro resultado que la hipótesis nula. Es decir, con estos elementos que hemos visto en la diapositiva anterior,
la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, el valor alfa, el valor beta y el poder de nuestro estudio, hemos diseñado esta curva normal cuyo centro es el 0, la hipótesis nula. Y cuando hagamos el experimento, tenemos que poner el resultado de nuestro experimento dentro de esta curva normal. Bien, entonces, una vez tengamos el resultado del experimento, ¿vale? Lo que vamos a hacer es utilizar una regla de decisión que se inventaron Neyman y Pearson en ese artículo que hemos visto en la charla anterior, en el que vamos a utilizar esta tabla que está aquí representada para hacer un comportamiento inductivo, que llaman ellos en el texto del trabajo. No vamos a hacer una inferencia inductiva, porque ya hemos visto en la primera de las charlas que la inferencia inductiva es una falacia, pero ellos lo que nos hacen es una regla de comportamiento basada en la teoría de la decisión, que lo que nos dice es, cuando tomemos una decisión de descartar o de afirmar la hipótesis nula, por lo que es lo que vamos a hacer, mirar solo primero a la hipótesis nula, cuáles serán los errores en los que estemos pudiendo caer, en los que estemos pudiendo tener al hacer las afirmaciones. Entonces, los posibles 4 resultados son que nosotros acabemos concluyendo, una vez tengamos los cálculos y lo comparemos con el terreno de juego, que la hipótesis nula es cierta o que la hipótesis nula es falsa y la rechacemos. Bien. Esto está puesto en esta tabla de 2×2, está puesto en las filas. Es decir, en la fila, sombreado en azul, tienen ustedes cuáles son las dos posibles decisiones una vez hagamos el experimento. Vamos a decidir que es cierta como explicación la hipótesis nula, o vamos a descartar la hipótesis nula como una explicación razonable y la vamos a rechazar. Bien, si acabamos concluyendo que la hipótesis nula es cierta, estamos en la primera fila, y si la acabamos rechazando, estaremos en la segunda fila. Sin embargo, la realidad, que es lo que no conocemos, está puesta en las columnas. La realidad solo la conoce Dios, nos viene del cielo y la hemos puesto aquí distribuida en las columnas. Y hay que tener en cuenta cuando lees esta tabla que lo que son complementarios son las columnas, no las filas, las columnas. Es decir, cuando nosotros concluyamos si es cierta o no, podemos acertar. Imagínense ustedes que la hipótesis nula en realidad es cierta y nosotros hacemos el experimento, nos sale en la zona de aceptación y concluimos que la hipótesis nula es cierta. Bien, en ese caso, pues tenemos un premio, como una carita verde, porque hemos acertado. Bien, o sin embargo, si la hipótesis nula es cierta y nosotros hacemos el experimento y la acabamos rechazando, nos estamos equivocando. Entonces, en la primera columna, el error que cometemos es el error tipo 1, que es el que está en amarillo en la primera columna abajo. Y los que son complementarios son la carita verde de arriba y el error de abajo. Es decir, que si nosotros por diseño del trabajo hemos decidido que la probabilidad máxima de cometer el error tipo 1 es alfa, pues entonces la probabilidad de acertar cuando la hipótesis nula sea cierta y nosotros digamos es cierta es la carita verde de arriba, 1 menos alfa. Y lo mismo en la columna de la derecha. Nosotros podemos concluir que es cierta o, por el contrario, rechazar la hipótesis nula, y ahí, si el mundo real es un mundo en el que la hipótesis nula, en la hipótesis alternativa es verdad, pues entonces podemos estar cometiendo el error de que sea la hipótesis alternativa cierta y que nosotros hayamos concluido que la cierta es la hipótesis nula. Estamos incurriendo en el error tipo 2. Y si hemos calculado el tamaño muestral, ya sabemos que como máximo la probabilidad que vamos a tener de cometer ese error, el tipo 2, va a ser el beta. Y pasa lo mismo, la que es complementaria de esta probabilidad es la carita de abajo. La carita de abajo, que es el acierto, cuando en realidad la hipótesis alternativa es verdad y nosotros acabamos con el resultado de nuestro experimento concluyendo que rechazamos la hipótesis nula, es decir, que la verdadera es la hipótesis alternativa y entonces hemos acertado. Los aciertos aquí están en la diagonal,
los errores en la otra diagonal, y lo importante que hay que saber es que lo que son complementarias son las casillas de la columna, no de las filas. Así que una vez tenemos montado lo que es el terreno de juego, ahora para utilizar el poder de la lógica deductiva tenemos que montar un argumento, y ese argumento tiene que ser un argumento válido, como ya vimos al principio. Bien, entonces vamos a ver qué argumento válido utiliza la estadística frecuentista para hacer su razonamiento. Lo primero que hacemos es, nosotros queremos demostrar una teoría, por ejemplo, que un fármaco funciona más que el placebo, y nosotros en vez de ir por la, digamos, calle del medio e ir directamente a intentar comprobar que esa teoría es cierta, el fármaco funciona, hacemos una estrategia muy inteligente, que es, montamos un argumento y en la primera premisa ponemos justo la teoría contraria de la que queremos demostrar. Es decir, nosotros nos imaginamos un mundo en el que la teoría de que un fármaco funciona no es cierta. A esta teoría aquí la voy a llamar no teoría, y esta teoría de que el fármaco no funciona la añadimos a, pero en realidad se están cumpliendo los supuestos auxiliares y se están cumpliendo las condiciones iniciales de este experimento. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una teoría de que el fármaco no funciona, unos supuestos auxiliares que se están cumpliendo y unas condiciones iniciales que se están cumpliendo. Bien, pues de estas tres, esta suma de estas tres cosas la utilizamos como el antecedente de una premisa. De una premisa que es una implicación lógica, este es el antecedente, y el consecuente es una predicción lógica, por implicación lógica, de este antecedente. Bien, entonces, de estas tres cosas, no teoría, más supuestos auxiliares, más condiciones iniciales, por implicación lógica, utilizando esto como antecedente, implicamos el consecuente, que es exactamente la hipótesis nula. ¿Bien? Es decir, nosotros queremos demostrar la teoría. Pues bien, hacemos una especie de recorrido muy inteligente y muy enrevesado. Si queremos acabar demostrando la teoría, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en un mundo ideal en el cual creamos que en realidad la verdadera es la teoría contraria de la que queremos demostrar. Es decir, nos ponemos en la teoría del no efecto, asumiendo que se van a cumplir los supuestos auxiliares y las condiciones iniciales, y de aquí, por implicación lógica, utilizando esto como antecedente, deducimos la hipótesis nula. Muy bien, ya tenemos una primera premisa. Ahora, si esta primera premisa no la podemos hacer, no la podemos establecer porque es ilógica o porque entonces es imposible hacer una contrastación mediante un experimento de una teoría. Así que es muy importante este primer paso. Bien, lo siguiente que hacemos cuando sí que podemos montar esta primera premisa es hacer el experimento y comprobar si esta predicción se cumple en el experimento. Es decir, la predicción, que es el consecuente de esta implicación lógica, es la hipótesis nula, ¿vale? Hacemos el experimento y medimos en el experimento si la hipótesis nula se está cumpliendo o no. Es decir, con los datos de nuestro experimento, ¿se está cumpliendo la hipótesis nula? ¿Se cumple la predicción? La predicción que hemos establecido como consecuente de una implicación lógica que tiene como antecedente la teoría del no efecto. Bien, imaginámonos entonces que con los datos del experimento concluimos que la hipótesis nula no se cumple. ¿Bien? ¿Cuándo concluimos que la hipótesis nula no se cumple? Pues hemos establecido el valor del error
tipo 1, de la probabilidad de cometer el error tipo 1, es decir, nos vamos a la curva normal en la que estamos haciendo el terreno de juego y miramos a ver qué valor deja a la izquierda el área sombreada gris. ¿Bien? Entonces, cualquier test estadístico, aunque sea el test estadístico más complicado, con el modelo multivariable más complicado que todos ustedes piensen, cualquiera, es muy complicado programarlo, necesita muchos cálculos de ordenador, pero finalmente lo que va a hacer es a calcular un valor P. Un valor P. Y ese valor P nosotros lo podemos llevar a la curva normal de nuestro terreno de juego. Imaginémonos pues que tenemos un test estadístico. Imaginemos que tenemos un experimento y calculando con los datos del experimento encontramos una diferencia, llamémosle delta, entre una variable medida en el grupo experimental y en el grupo control. Estos son, digamos, datos muestrales. Cálculos que podemos hacer con nuestra muestra. Pues bien, el test estadístico no será más que una forma de transformar esta diferencia, una diferencia entre el grupo control y el experimental, es decir, como estamos siempre bajo la hipótesis nula, una diferencia más allá de cero, una distancia al cero, que es la media de la hipótesis nula. Pues bien, el test estadístico nos calcula con esta diferencia, nos calcula esta fórmula que está aquí. Esta es la fórmula del valor P para cualquier test estadístico. Es una probabilidad, es la probabilidad de, bajo la hipótesis nula, en un mundo en el que la hipótesis nula sea cierta, asumiendo eso como cierto, que encontremos por azar una diferencia mayor o igual que esa delta, que es el dato muestral que nosotros hemos encontrado en la muestra de nuestro experimento. Si lo piensan un poco, se dan cuenta de que en realidad esto, resumiendo mucho, es la probabilidad de que en el mundo en el que la hipótesis nula sea verdad, tomando como condición previa que H0 es cierta, ¿cuál es la probabilidad de encontrar unos datos parecidos a los nuestros? Bien, bueno, pues ahora con este valor P nos vamos a nuestro terreno de juego y miramos a ver este área cuánto ocupa bajo la curva de la hipótesis nula. Es decir, si lo vemos gráficamente, pueden verlo aquí. Yo me he plantado mi terreno de juego con la curva normal, que como es la curva normal levantada sobre la hipótesis nula, está levantada sobre el cero, y en nuestro experimento nos aparece una diferencia que es mayor de cierto grado delta, aquí lo tienen representado, y eso bajo la curva normal de la hipótesis nula deja un área que es el área sombreada en azul en este gráfico. ¿Bien? Pues bien, podemos hacerlo así, por ejemplo, que lo he explicado para que lo entiendan, o podemos calcular su correspondiente valor de G cuadrado o su correspondiente valor de T de student. Pero en esencia tenemos nuestro terreno de juego y ahora nos centramos en la curva de arriba y miramos a ver el valor T que ha salido con nuestro experimento. Como pueden ver, en este caso, el valor T de nuestro experimento está en la región gris de la curva de la hipótesis nula. Eso quiere decir que nuestra obligación, según la teoría de Neyman-Pearson del comportamiento inductivo, sería rechazar la hipótesis nula porque no está dentro de la región de aceptación. ¿Bien? Es decir, que nosotros nos vamos a tomar la decisión inductiva que está aquí abajo. Nuestro comportamiento inductivo va a ser rechazar la hipótesis nula. ¿Y eso qué significa?
significa también que vamos a concluir que la hipótesis alternativa es cierta si sabemos el poder. Pero resulta que, fíjense ustedes, que lo que son complementarios aquí son los cuadrados de la primera columna. Es decir, en un mundo en el que la hipótesis nula sea cierta, el área gris queda en el error tipo 1, pero su complementario es la carita verde que está arriba. ¿Bien? Eso quiere decir que cuando rechacemos la hipótesis nula, la probabilidad de cometer el error es el valor alfa, la probabilidad máxima es el valor alfa, la probabilidad real es el valor p que hemos calculado, pero que no tenemos ni idea de probabilidades asociadas a la certidumbre o no sobre la hipótesis alternativa. Solo podemos centrarnos en la columna de la hipótesis nula como cierta. Así que cuando salga en la región de descarte, lo único que podemos decir es que la hipótesis nula queda rechazada y la probabilidad máxima de equivocarnos es el 5% o, si hemos calculado exactamente el valor P que hemos encontrado. ¿Bien? Es decir, cuando concluyamos por los datos de nuestro experimento que la predicción no se está cumpliendo, ya tenemos ahora una primera premisa que estaba arriba y una segunda premisa que está negando el consecuente. Y si recuerdan ustedes de la primera charla, un argumento construido con una implicación lógica con un antecedente y un consecuente. Y una premisa en la que se niega el consecuente es exactamente el modus tollens. Así que cuando la hipótesis nula la podamos descartar, con toda la fuerza lógica del modus tollens, un argumento válido que ya descubrió Aristóteles, podemos estar razonablemente seguros, con la probabilidad de equivocarnos máxima del 5%, de que la hipótesis nula es falsa. Solo nos falta ahora comprobar si se cumplen los supuestos auxiliares y si se cumplen las condiciones iniciales. Porque hemos partido de una premisa inicial en la que asumíamos que sí que se estaban cumpliendo. Bien, es decir, cuando el nivel de P sea menor que el nivel de significación estadística, con todo el poder lógico de la lógica deductiva del modus tollens, podemos afirmar que la hipótesis nula no es una explicación razonable de nuestros resultados. Imagínense por el contrario que con los resultados del experimento no podemos descartar la hipótesis nula. Claro, aquí si hemos hecho el trabajo bien, si sabemos cuál es el tamaño muestral y sabemos cuál es el poder de nuestro estudio, pues ya podríamos afirmar la hipótesis nula con cierto rigor. Pero claro, si no hemos hecho el trabajo bien y no tenemos ni idea de cuál es el poder de nuestro estudio, pues llevemos cuidado, no sea que estemos diciendo una conclusión que con más probabilidad sea falsa que cierta. Bien, entonces supongamos que no hemos podido descartar la hipótesis nula y sí hemos calculado el poder de nuestro estudio. Bien, y entonces la hipótesis nula sí que nos parece cierta. Ahí podemos cometer el error tipo 2. Vamos a verlo en nuestro terreno de juego. Imagínase ahora, por el contrario, que lo que nos sale en el resultado de los cálculos de nuestro experimento es un valor del t, en la distribución del t de Student, que está aquí, 1,5. Como ven, si solo miramos la curva de arriba, que es la curva que se mira en estadística inicialmente, estamos en la región de aceptación de la hipótesis nula. Bien, entonces no podemos descartarla. No podemos descartarla. Bien. ¿Eso qué significa? Pues que nuestra decisión al final de este experimento va a ser, no la puedo descartar, bien, pues la puedo dar como cierta. Y si es cierta, como es el consecuente de una implicación lógica que parte de la no teoría, la teoría verdadera debería ser la del no efecto. El problema de aquí, bien, es, imagínense entonces un mundo en el que la hipótesis verdadera sea la hipótesis alternativa.
si yo acabo concluyendo que la hipótesis nula es la verdad, estoy cometiendo el error tipo 2. Para saber exactamente este error, tengo que haber calculado el poder del estudio, o en otras palabras, haber calculado el tamaño muestral. Bien, eso es muy importante porque es la única manera de poder tener las probabilidades asociadas a los 4 cuadrantes que necesita la teoría de la decisión del comportamiento inductivo de Neyman y Pearson. Bien, pero es que incluso cuando nos salga la hipótesis nula como verdadera, tenemos un problema muy importante, porque ahora nuestro argumento tiene una implicación lógica con un antecedente y una consecuencia y un consecuente que es la predicción, la hipótesis nula, pero ahora tenemos la afirmación del consecuente. Y recuerdan ustedes que al principio de todas las charlas les dije, esto es una falacia, la falacia de afirmación del consecuente. Luego no deberíamos de proceder mediante argumentos falaces para establecer conocimiento. Bien, ¿qué hacemos entonces? Pues lo más honesto y lo más honrado es decir, no he podido calcular, no he podido descartar la hipótesis nula, no he podido utilizar el modus tollens, con lo cual no la he podido descartar con suficiente rigidez argumental, así que lo único que voy a hacer es voy a tomarla como verdad, aunque sé que este razonamiento es una falacia, es la falacia de afirmación del consecuente. Bien, si he calculado el valor P, el valor beta o el poder del estudio, probablemente el estudio habrá tenido un poder del 80 o del 90%, luego el valor beta, el valor de cometer el error tipo 2, va a ser del 10 o del 20%, como mínimo el doble de haber cometido el error tipo 1 si hubiera descartado la hipótesis nula. Bien, y desde luego con mucha menos certidumbre y con mucho menos rigor deductivo que si me hubiera podido descartarla. Así que la voy a asumir como cierta, sabiendo que probablemente puede ser falsa y alguien puede venir después de mí y la puede descartar. Bien, es decir, que en este primer paso, lo único que puedo estar contento es cuando mi conclusión vaya a ser la hipótesis nula la he descartado, la probabilidad de que esta afirmación sea cierta sea falsa como máximo va a ser 5% y además me he apoyado en un argumento deductivo muy rígido que es el modus tollens. Si el poder del estudio no lo he podido calcular, lo más honesto, insisto, es, bueno, el poder del estudio es muy bajo, no he podido descartar la hipótesis nula, pues no tengo conclusión, no tengo datos concluyentes para saber cuál es la hipótesis verdadera. Porque claro, si lo he calculado, para empezar, no puedo afirmarlo porque sería una falacia de afirmación de consecuente y además la probabilidad de equivocarme cuando lo afirme va a ser por lo menos del 10 o del 20%, bastante alta, una de cada 4 veces que lo haga, estoy cometiendo un error. Lo más honesto entonces es decir que no es concluyente, porque encima estoy utilizando un argumento que sé que es una falacia. Pero es que además matemáticamente es muy peligroso haber diseñado un estudio sin haber calculado el poder del mismo. Fíjense, por ejemplo, en esta diapositiva. Imagínense ustedes, arriba está la hipótesis nula, abajo está una cierta hipótesis alternativa que yo puedo haber decidido que es la hipótesis alternativa de mi estudio, y abajo del todo está otra cierta hipótesis alternativa que resulta que es la verdadera. Bien. Y ahora me sale como resultado de mi experimento este valor t. Si ustedes lo ven, como se ve inicialmente en estadística frecuentista, bajo la hipótesis nula, queda en la región de aceptación. Pero claramente, la probabilidad de obtener este valor bajo la hipótesis nula es muy pequeña, desde luego menor que bajo la hipótesis que yo había incluso podido suponer para diseñar este experimento como verdadera, la hipótesis alternativa,
Pero es que es muchísimo más pequeña que la verdadera hipótesis alternativa, que yo no tengo ni siquiera idea de cuál es. Es decir, que yo acabo con los resultados de mi experimento concluyendo la hipótesis nula, pero estoy directamente mintiendo porque es mucho más probable bajo la hipótesis alternativa o bajo la verdadera hipótesis alternativa. Y esto yo no lo sé si no he calculado el poder de mi estudio. Así que mi recomendación, si no han calculado el poder del estudio, es que cuando no podamos descartar la hipótesis nula, seamos muy cuidadosos, y si no hemos calculado el poder del estudio, entonces tampoco podríamos afirmarla. Así que lo más honesto es decir, no la he podido descartar y se acaba la conclusión, full stop. No la he podido descartar. No es cierta, sino no la he podido descartar. Eso es lo más honesto. Incluso si han calculado el poder del estudio, cuando su conclusión sea la hipótesis nula es verdadera, sepan que están cometiendo error con más probabilidad que si les hubiera salido la conclusión de descartarla. Bien, una vez hemos llegado aquí, se dan ustedes cuenta como la estructura argumental es la misma que habíamos visto para el método científico en general. Si tu conjetura no concuerda con el experimento es falsa, en las palabras de Richard Feynman, y todas las prevenciones que tenemos que hacer cuando lo que hacemos es un experimento probabilístico, es decir, calcular la probabilidad de error cuando hagamos las conclusiones posibles, porque, como dijimos al principio, a diferencia de las predicciones que hacen la gente que no son científicos, con la ciencia sí sabemos cuál es la probabilidad de que nos equivoquemos. Si nuestra conclusión es que la hipótesis nula es verdad, la probabilidad de equivocarnos es el error tipo 2. Si nuestra conclusión es rechazo la hipótesis nula y la aciertas la hipótesis alternativa, la probabilidad de equivocarnos es el error tipo 1. Es decir, para los dos posibles resultados de nuestro experimento, sabemos cuál es el resultado, cuál es la afirmación que enuncia el resultado, y sabemos cuál es la probabilidad de estar cometiendo error cuando hagamos esa afirmación. Ya hemos repasado la primera de las partes de la contraste de hipótesis mediante el experimento, si se cumple la predicción, y en la segunda parte de la charla veremos si se cumplen los supuestos auxiliares, es decir, discutiremos la validez interna de nuestro experimento.